Hola, ¿cómo están? Amigas de Educación Especial hoy, 10 de febrero de 2026 y es nuestra charla 331. Y hoy adelantamos un poquito el horario, una disculpa, pero tuve una pequeña confusión con nuestra invitada con relación al tiempo horario de Bolivia, porque vamos a compartir un poco de experiencias de trabajo que llevan a cabo en otras regiones de América. Y les voy a presentar a nuestra invitada. De una vez por aquí la voy a agregar. Ya está aquí con nosotros. Hola, maestra Margot, ¿cómo está usted? Muy buena noche. Buenas noches, maestro. Un gusto poder compartir con usted algunas experiencias que tenemos acá en Bolivia, cómo hemos ido trabajando en relación a la atención a la discapacidad y acompañando siempre, ¿no? Estas charlas que usted lleva adelante, excelentes. Muchas gracias. Pues la maestra es la maestra Margot Peláez Villa, es de Bolivia y ella trabaja en una región de Pando, eh, allá en Bolivia. Y bueno, también comentábamos que es verano allá, entonces están ellos sufriendo con el calor. En México estamos en invierno y además son 2 horas de diferencia, más que tiene con relación a México, Bolivia. Por ello también ahorita la confusión y adelantar un poquito el tiempo para no desvelar tanto a la maestra. Y quiero también comentar, maestra Margot, que ¿cuánto fue, maestra? ¿3 años? ¿Casi 4? Sí, Que tuvimos la oportunidad de coincidir, ¿no? En pandemia, ahí pudimos conocer a la maestra. Hicimos algunas charlas con algunos colegas de otros países, entre ellos la maestra Margot. Tuve la oportunidad también de participar en un aniversario de Cobija B, que se así es. hizo, ¿no? En un conversatorio también con ustedes compartiendo experiencias de trabajo que tenemos en México. Pero queríamos hoy justo el volver a retomar esta charla después de pandemia, cómo han venido fortaleciéndose o dificultándose el trabajo con la discapacidad allá en Bolivia, maestra. Si nos quiere compartir un poco sobre eso para empezar a calentar motores. Pero antes de ello, antes de que se me pase, platíquenos un poquito de su formación, de lo que usted aborda y dónde usted trabaja para que la gente que no tuvo la oportunidad en ese momento de vernos, pues hoy también la conozca. Gracias, maestro. Sí, yo soy de formación psicóloga y pues tengo una maestría en atención a las personas con discapacidad, gerencia y atención a las personas con discapacidad. Ya son como 30 años que voy trabajando y, y bueno, también me considero un poco pluri porque yo nací en Oruro, en el departamento de Oruro, en Bolivia. He vivido en el departamento de La Paz, toda mi juventud en el departamento de Cochabamba. Tengo mis raíces que son del departamento de Sucre, mi padre, mi madre. Y pues ahora estoy en el departamento de Pando. Pando es el departamento más joven de Bolivia. Se encuentra bien al noroeste, con un clima bastante cálido. Estamos en plena Amazonía. Tenemos la suerte, bueno, la suerte de ser frontera. Compartimos con Brasil, compartimos con Perú, ¿no? Y eso pues nos enriquece bastante, ¿no? Especialmente el idioma, las costumbres, es una simbiosis. Muchas veces, a modo de broma, decimos que al ser el departamento más joven de Bolivia, pues somos otro país, ¿no? Porque a veces las noticias llegan un poco tarde y al estar distantes estamos un poco incomunicados del resto de los 9, de los 8 departamentos de Bolivia. Sin embargo, es una zona hermosa, es una zona tropical, una zona boscosa y con una historia muy interesante, ¿no? Es ahí que me gustó mucho y me quedé a radicar en este lugar, a traer mi experiencia. Trabajo en el Centro de Educación Especial Cobija B. El centro especial se podría decir que es el más importante del departamento.
porque atiende discapacidad intelectual, atiende discapacidad múltiple, atiende discapacidad auditiva, trastornos del neurodesarrollo, ¿no? En todos sus niveles, y también en el turno tarde funcionan en la misma infraestructura el Centro Esther Campos, que atiende discapacidad visual. Entonces es un centro bastante completo. Podríamos decir que en Pando somos el único centro que cuenta con un pequeño equipo multidisciplinario de atención. Dentro, además de atender discapacidad, atendemos también lo que son dificultades en el aprendizaje, y el otro extremo, que es talento extraordinario del programa, que yo también soy responsable, ¿no? O sea, estoy en ambos extremos, ¿no? Ok, Compartiendo las experiencias. ok, maestra. Oye, quisiera si nos apoyara un poquito antes de compartirnos lo que hacen ahí en Cobija B. Eh, ¿Cómo está estructurada o cómo forma parte del sistema educativo la educación especial allá? Le voy a contar de manera muy rápida. Aquí en México tenemos algunas modalidades. Una de ellas son se llaman acá USAER, unidades de apoyo a la educación regular, unidades de servicio de apoyo a la educación regular, que son servicios que trabajan dentro de las escuelas públicas, ya sea preescolar, primaria o secundaria, y dentro de cada escuela hay un maestro de apoyo que brinda acompañamiento dentro de la escuela. También hay otros lugares que se llaman centros de atención múltiple, que es donde son escuelas donde asisten niñas, niños, jóvenes con discapacidad. Y hay una formación laboral, que es el CAM laboral, donde asisten jóvenes entre los 15 y los 22 años. También existen otros centros que se llaman CRIE, que son centros de recursos, que se encargan, que donde no hay la SUSAER, ellos brindan orientación a las escuelas que están cercanas a esa comunidad donde está este servicio. Así es como funciona la educación especial acá en México, ¿no? Ya. Formamos parte del sistema educativo, pero somos un apoyo dentro de las escuelas o damos servicio en centros educativos como los que le mencioné. No sé si usted nos pueda compartir cómo están allá los centros los servicios de educación especial en Bolivia, si nos quiere platicar un poquito. Claro que sí. Bueno, no nos alejamos mucho de esa realidad. Eh, para empezar, nuestro sistema educativo se divide en tres instancias, que son educación regular, la segunda es educación alternativa y especial, y el tercero es educación superior. Entonces nos encontramos dentro del subsistema de educación alternativa y especial. A partir de ahí es que promovemos, en cada departamento existe un centro integral multisectorial que atiende o tiene los maestros especializados. O sea, cada centro atiende en dos modalidades, la modalidad directa y la modalidad indirecta. La modalidad directa es para la atención como una escuela regular donde están estudiantes con discapacidad moderada, grave, ¿no? Y tenemos el programa de educación sociocomunitaria en casa, que son estudiantes con discapacidad muy grave, que son atendidos, o sea, por el grado de discapacidad no pueden asistir ni a un centro ni a una escuela, entonces son maestros voluntarios que van y los atienden en la casa, ¿no? Todo un sistema organizado dependiente de este centro integral. Y tenemos la modalidad indirecta. En la modalidad indirecta hablamos de programas. Está el programa de atención a las dificultades en el aprendizaje que le mencionaba, a talento, y el programa de atención a discapacidad auditiva, programa de atención a discapacidad visual, programa de atención o apoyo a la inclusión, que trabaja con todo lo que es discapacidad. Ahí se tiene el centro una maestra responsable del programa, ¿no? Ahí es donde estamos disminuidos porque no existe mucho personal, la demanda es alta.
Cuando hablamos de una educación inclusiva, en Bolivia hemos iniciado ya a partir de la promulgación de la ley el 2011, el 2003, estamos hablando ya de más de 10 años, ¿no? Y pues todavía andamos flacos en ese sistema. Sin embargo, durante todo este tiempo, hemos ido trabajando con la sensibilización, la capacitación, la formación complementaria a los maestros del subsistema de educación regular para que sean ellos los que puedan atender a estudiantes con discapacidad en sus aulas, discapacidad leve, moderada. Sin embargo, ahí también nos han rebasado porque los papás le dicen, bueno, mi niño tiene que ir a la escuela, tiene discapacidad y la escuela no me puede rechazar. Y entonces tenemos niños con discapacidad, ¿no? Grave en las escuelas. Y es verdad, tenemos leyes que amparan esta situación, bueno, y es un trabajo arduo de trabajar con la familia, de trabajar con los maestros. Otra situación es de que tenemos que acudir a servicios externos especializados, ¿no? Porque básicamente nuestros equipos multidisciplinarios están compuestos ya sea por un psicólogos, trabajador social, fonoaudióloga en el mejor de los casos, ¿no? Psicomotricista. Eso es lo que compone nuestros equipos multidisciplinarios, que no todos los centros lo tienen. Ya les decía, casi es uno por departamento o dos. Los departamentos más grandes como La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, sí tienen centros más especializados, pero departamentos chicos como los nuestros, no, ¿no? Como le digo, en Pando el Cobija B es el único, y Pando tiene una extensión bastante grande, ¿no? Es el quinto departamento en Bolivia, no ocupa el quinto lugar en extensión territorial, o sea que es bastante grande y pues hay que pensar en dar cobertura. Hemos ido avanzando. El Ministerio de Educación, para ayudar en este proceso, ha ido sacando varios documentos que orientan el accionar, ¿no? Que van orientando el accionar de todos los procesos educativos en las distintas áreas de discapacidad. A la fecha tenemos desde el 2023 la publicación de 12 documentos. Cada documento, por ejemplo, tenemos el lineamiento para la atención a discapacidad intelectual con su diseño curricular específico. Lo propio es el lineamiento para la atención a personas con discapacidad auditiva, para discapacidad visual, para autismo, para discapacidad físico-motora, el boom, discapacidad psíquica mental, discapacidad múltiple, ¿no? Entonces, estos documentos de alguna manera ayudan a la autoformación del maestro. Y por lo menos en Pando, para solventar, hemos avanzado bastante, ya que a partir de nuestras autoridades se han ido creando más centros. El 2023 éramos como 3 centros nada más en todo Pando. Hoy en día somos 12 centros de educación especial, 10 que están ubicados en zonas bastante, en comunidades alejadas. Algunas de ellas hay que llegar en canoa, ¿no? Entonces, otras están cerca al Perú, ¿no? Otras están más cerca al Beni, etcétera, pero se trata de dar la cobertura y la atención que estas personas realmente necesitan, ¿no? Ese es más o menos un poco el sistema que trabajamos. Como les digo, en otros departamentos pues hay mucho más cantidad de centros, más equipados, con personal. Cuando estamos avanzando, pero a grandes pasos para poder responder a las demandas de esta población, ¿no? A la Sí, par muchas de gracias. eso, maestro, Perdón. Sí, sí, a sí. la par de esto, maestro, tenemos el programa del Ministerio de Salud, ¿no? Que es la famosa carnetización, que eso es a nivel nacional, donde ya todas las personas con discapacidad
se carnetizan de manera que podamos tener una estadística para proyectar estas políticas educativas de atención y a través de esa carnetización también puedan tener esos, esos beneficios que dan, ¿no? Tanto salud, educación, como en el Ministerio de Justicia, ¿no? Eso es, maestro, más o menos a grandes. No, mucho trabajo, maestra, que se ha venido realizando. Lo que me llama la atención son estos documentos que se han creado para poder apoyar a los docentes en la atención a algunos alumnos con discapacidad que lleguen a las escuelas. Entonces, quiero entender que aquellos alumnos que son inscritos en una escuela regular con alguna discapacidad, supongo que por derecho tienen que permanecer ahí o se les deriva a algún otro centro, maestra. ¿Cómo es esta situación? ¿O la escuela tiene la obligación de darle el servicio? Bueno, una vez inscrito el estudiante y si se le detectan, ¿no?, algunos signos de riesgo, qué sé yo, signos de discapacidad, qué sé yo, tanto el maestro hace conjuntamente la dirección y los padres hacen la derivación al centro de educación especial de manera que se pueda hacer un diagnóstico integral. Una vez ya obtenido el diagnóstico, se recomienda, no se lo puede sacar de educación regular, ¿no? Se les recomienda. Si es un grado de discapacidad leve, moderado, entonces se dan las orientaciones a la maestra para que, bueno, el informe ya viene con las orientaciones a la maestra para que pueda atenderlo en su aula. A la par, la maestra responsable del programa de apoyo a la inclusión toma contacto y también hace un acompañamiento, ¿no? Una orientación. Hacemos actividades de sensibilización, actividades de capacitación complementaria, a requerimiento de los directores, los maestros, ¿no? De manera que ese estudiante pueda recibir la atención. Muchas veces esto no es suficiente, pero se orienta, ¿no? Y se trabaja también un poquito inicialmente con la familia para que pueda acceder a otros servicios, ¿no? Por ejemplo, si necesita un especialista en fonoaudiología, ¿no? O un fisioterapeuta o un psicomotricista. Entonces vamos haciendo orientando estas derivaciones. Pero ese niño permanece en educación especial. Terminando el año, si realmente con las adaptaciones curriculares necesarias del estudiante no ha logrado y vemos que no es apto, se recomienda su pase a educación especial, ¿no? Pero por la generalidad se los mantiene en educación regular, ¿no? Y los casos graves, digamos, más serios, se hace una especie de trabajo coordinado. Puede asistir a la unidad educativa regular 2 o 3 veces a la semana y al centro de educación especial paralelamente, ¿no? O recibir el apoyo en turno alterno 2 o 3 veces a la semana también, ¿no? Entonces, es un trabajo muy personalizado, digamos, el que pretendemos hacer. Eso exige mucho tiempo, ¿no? Claro, Y sí, desgaste porque con hay que los hacer pocos el recursos humanos. diagnóstico. Exacto. Exacto. Maestra, y entonces, en la escuela realmente no hay un docente de educación especial, sino cuando se canaliza con ustedes, este docente de apoyo a la inclusión es parte de su equipo, maestra, de ustedes. Es parte del equipo del Cobija B, ¿no? Ok. Ahora, en la escuela regular lo que se tiene también dentro de la norma es que desde inicio de gestión se conforma una comisión pedagógica, es decir, se nombra a determinados maestros por nivel que son los responsables un poco de hacer el seguimiento, de hacer la detección, seguimiento, acompañamiento, orientación a sus mismos colegas en la misma unidad educativa, ¿no? Se tiene, entonces, digamos, el maestro nota que un niño tiene algunos signos especiales, entonces pasa a la comisión. Y la comisión también determina, ¿no?, si realmente puede continuar o hay que derivar
Entonces son diferentes instancias, ¿no? Que se va haciendo. Para esto, como le digo, todo inicio de gestión hacemos sensibilización, capacitación, hablando con directores, hablando con maestros de base, ¿no? Haciendo talleres prácticos, con las recomendaciones, orientar un poco las adaptaciones curriculares. Y ya desde el año pasado estamos hablando pues de incentivar el DUA, ¿no? Diseño Universal de Aprendizajes, para realmente atender la diversidad, porque no solamente es discapacidad, ¿no? Tenemos dificultades, tenemos talento, tenemos niños. Bolivia es tan rica en idioma que tenemos niños de distintas culturas y especialmente aquí en Pando, en Cobija, que además tenemos niños del Brasil, ¿no? Con portugués, o niños peruanos, niños muchos del altiplano, muchos de los valles, ¿no? Entonces hay mucha migración, entonces la diversidad es grande, ¿no? Y pues nos sirve la Ok. experiencia para una atención a todos ellos. Sí, claro. Y en este sentido, maestra, eh, las escuelas, ¿cómo han venido trabajando estos procesos de inclusión? ¿Ha sido sencillo? ¿Ha sido difícil? Acá todavía nos llega a ocurrir estas situaciones de, pues, de la parte actitudinal, que a veces también se podría justificar con la falta de preparación y eso a veces limita a la escuela para esa intervención y a veces también se convierte o se puede convertir como en una especie de excusa para poder dar el servicio. Bolivia, ¿cómo vive estas situaciones, maestra? ¿O ustedes cuando se acercan a la escuela para poder ofertar el apoyo? Bien, a un inicio sí teníamos esa dificultad, ¿no? Que nosotros teníamos que ir, pedir, exigir, trabajar, hablar, concientizar, qué sé yo. Hoy en día la demanda es alta, ¿no? Muchas veces son las escuelas, los directores, los maestros que piden nuestra presencia. Y el detalle es que no a todos podemos responder de la misma manera, ¿no? Y no crea, también todavía seguimos luchando con esas barreras actitudinales. Ah, un poco ha ayudado la normativa. Hasta el año pasado, bueno, hasta hace unos 2 años atrás, por ejemplo, en nivel primario, no se podía retener a un niño en el aula, ¿no? Pero no era que tenía que pasar simplemente, sino que el maestro tenía que hacer las adaptaciones curriculares y demostrar que el estudiante había cumplido los objetivos de acuerdo a su capacidad, a sus necesidades educativas, ¿no? Entonces, pero había muchos maestros también que así le ponían la nota más baja y no se ocupaban. Entonces hemos tenido muchas de esas experiencias, ¿no? No todos los maestros son conscientes de esta realidad. Entonces han ido pasando y resulta que han llegado a un nivel secundario, con problemas de lectura, de escritura, ¿no? Y todo eso, ¿no? Entonces, hemos tenido. A partir del año pasado ya hemos ido cambiando un poco este sistema de evaluación y que sí se podía retener, pero era bastante burocrático. ¿Por qué? Porque el maestro tenía que mostrar el registro pedagógico, documentos, actas, todo lo que había hecho, ¿no? Para justificar realmente la retención de un estudiante. Y pues nuestros maestros no son de mucho escribir, no son, son muy sistemáticos, además que el tiempo a veces no les da. Tienen 30 o 40 estudiantes en aula y no se les da, ¿no? Entonces, obviamente, nuevamente recurríamos puntaje mínimo y qué pasa, y me evito de problemas, ¿no? Ya a partir de este año, con los cambios que están habiendo, porque están habiendo algunos cambios, se ha ido eliminando este tipo de informes y de cosas, ¿no? Ya básicamente va a ser decisión del maestro, la comisión pedagógica, el director y en coordinación con los padres, básicamente, ¿no? Para hacer superar esto. Tenemos que probarlo. Como le digo, es un cambio que estamos teniendo, Sí, ¿no? claro.
Y maestra, por ejemplo, en esto que nos comparte, y aprovechando aquí una pregunta que nos hace Rubí Fernández, ¿no? Hablando de estas neurodivergencias, hablando del TEA, hablando del TDA, que también han representado dificultades en las aulas por las conductas que se manifiestan, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se interviene para darle respuesta a Rubí, por ejemplo, cuando el TDA se identifica y requieren del apoyo de ustedes para poder orientarles, maestra? Bien, además de eso, gracias a los procesos de capacitación, de autoformación que han tenido los maestros, creo que la identificación de estos estudiantes ha ido incrementándose, es decir, nuestra población y nuestra estadística de niños con TDA, con TDAH, trastorno autista, qué sé yo, ha ido aumentando significativamente. Entonces, no es discapacidad, es una condición, ¿verdad? Entonces, como que escapa a la atención de discapacidad. Sin embargo, tenemos dentro del equipo una maestra especializada en lo que es la atención al autismo, ¿no? Y ella, a través de su propia experiencia, ha ido formando y fortaleciendo grupos de padres, ¿no? De manera capacitándolos, haciéndoles dar charlas, qué sé yo, para que esta población pues vaya superando. Uno, empieza a demandar el tratamiento de terapias alternas, ¿no? Como decía, comunicación, laborales, psicomotricidad, psicología, comportamental, etcétera, etcétera. Uno. Dos, un poco orientar lo que es la alimentación, la nutrición en estos casos, ¿no? Que es determinante. Es una lucha constante porque ya, no gaseosa, decimos no gaseosa, y resulta que todos los días les manda de merienda gaseosa, ¿no? Entonces, o el chocolate, ¿no? El azaí, que es un producto natural, nutritivo que nosotros tenemos, pero que hace una explosión en ellos, ¿no? Entonces, tratar de regular, entonces, es básicamente a través de talleres, de sensibilización, de orientación a los padres. Con los maestros ya se ha empezado desde el año pasado también a trabajar esto. Los psicólogos, el psicólogo del centro ha ido trabajando con esta población y básicamente es la orientación a los maestros. Ahora, sí se hace con los que son tipo grado 3 más o menos el apoyo en turno alterno, pero no los llevamos, o sea, no salen a Cobija B porque ya no tenemos cabida en Cobija B, se mantienen en aulas, ¿no? En aulas regulares. Y la maestra, ¿no? Realmente personas muy comprometidas en la atención. Además que tenemos nosotros una particularidad. Al ser un departamento joven, nuestro sistema de salud no es pues muy especializado, sino que carecemos. No tenemos un fonoaudiólogo, no tenemos un oftalmólogo, no tenemos un neuropediatra. Entonces tenemos que estar haciendo convenios, invitaciones, etcétera, etcétera, y de alguna manera tratar de cubrir esta demanda, esta necesidad. Pero es un proceso bastante largo que lo hemos iniciado el año pasado y bueno, vamos caminando gracias a esta compañera que también ha hecho bastante énfasis en esta atención. Muchas gracias, maestra. Y entonces, me surge ahí también una duda, maestra. ¿Cómo ustedes una vez que orientan a la escuela para que, por un lado, que no les rebasas la cobertura de la atención en cobija y tienen que permanecer los alumnos en la escuela regular? O cuando están ahí y se brinda el acompañamiento desde ustedes, ¿cómo se da el seguimiento, maestro, a las orientaciones que ustedes realizan dentro de la escuela? ¿Las realiza el directivo? ¿Ustedes van y van dando seguimiento? ¿O cómo son estos procesos que garanticen que realmente lo que se sugiere se esté abordando por parte de los docentes responsables de estos alumnos? Bueno,
Nosotros hacemos el acompañamiento con visitas a la unidad educativa. Ya los directores nos dan cobertura, ya somos conocidas, entonces nos dan la cobertura necesaria y hacemos la entrevista con la maestra, la orientación en determinados momentos que la maestra nos otorga dentro de su ciclo de trabajo, ¿no? Entonces vamos haciendo, tenemos algunos documentos que respaldan actas, tenemos instrumentos de seguimiento personalizado donde se anotan las orientaciones que hacemos, lo que nos pide la maestra, firmado, sellado y sacramentado por ellos, de manera que a fin de año podamos, no a fin de año, a ver, en el área de discapacidad sí, es semestral, entonces hacemos un seguimiento semestralizado. Casi estamos, de acuerdo a las posibilidades, visitamos las unidades educativas una vez a la semana, o por lo menos 2 o 3 veces al mes, ¿no? De manera, en dependencia también de la demanda de estudiantes que se tiene. Hay unidades educativas que tienen mayor número de estudiantes. Entonces, con esos estudiantes estamos o 2 días a la semana, ¿no? 4 veces al mes. Vamos organizando nuestro tiempo. Tenemos esa flexibilidad de organizar nuestro tiempo y acomodarnos a las necesidades. Lo mismo, si el director o el maestro nos hace una demanda y nos dice, por favor, socorro, esto está pasando o esto me está sucediendo, necesito, entonces ahí estamos, independientemente del horario, qué sé yo, ahí estamos para apoyar a la maestra, ¿no? A la maestra o al maestro. Y, maestra, y en el caso de ya hablando de discapacidades como la visual, la auditiva, la motora o la discapacidad intelectual, ¿cómo, cómo se ofrecen estos recursos especializados? Porque usted mencionaba, ¿no? Que ustedes también promueven el diseño universal para el aprendizaje, porque este facilita procesos de inclusión. Sin embargo, a veces no puede o no aporta para las necesidades específicas de algunas condiciones. En ese sentido, ¿cómo resuelven ustedes esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, de un alumno sordo, de un alumno con ceguera, o la discapacidad intelectual, porque la motora muchas veces, pues nada más con el ajuste, ¿no? En la movilidad. Pero en estas otras condiciones, ¿cómo ustedes lo abordan, maestro? En el caso de discapacidad auditiva, por ejemplo, existe la modalidad de que el estudiante, el niño o niña que tiene esta discapacidad debe asistir al centro de educación especial hasta un sexto de primaria, ¿no? Donde básicamente lleva el currículum, el diseño curricular de educación regular, pero además complementado con el LSB, cultura del sordo, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que terminando el sexto de primaria pasa hablamos de integración al nivel secundario, es decir, pasa a educación regular, ¿no? Ya con las herramientas, con el LSB, qué sé yo. Durante este tiempo, pues la familia debe ser la que hace el mayor esfuerzo, ¿no? De también acceder al código de comunicación, de ver las posibilidades. Lo ideal sería que cuando este estudiante pase al nivel secundario tenga pues su intérprete en aula, ¿no? Porque no todos los maestros tienen el sistema de comunicación establecido. Entonces, eso sería lo ideal, pero no sucede, lamentablemente. Entonces, lo que se ha estado haciendo hasta el momento en Cobija se tiene una unidad educativa específica para estudiantes sordos, donde los maestros se han ido capacitando en LSB, ¿no? En la lengua de señas boliviana, en ver toda esta situación, y ahí se tienen estudiantes sordos, ¿no? Por otro lado, si hay uno u otro en otra unidad educativa, pues de tratar de capacitar a esos maestros. La Subdirección de Educación Alternativa y Regular, a través de sus técnicos, también propicia los cursos de formación en lengua de señas. O sea, hay mucha formación, ofertas de autoformación al docente. Entonces, docente que los requiera,
puede acceder, ¿no?, de manera virtual. Eso es lo que nos ha facilitado la tecnología, ¿no? Entonces, y ahí, como les digo, rol importante en la familia. El centro de todas maneras cuenta con un profesor sordo que tiene estos estudiantes en el centro. Además tenemos una maestra intérprete que ella ahorita está trabajando en el subsistema de educación alternativa, es decir, formación alternativa, donde se trabaja con primaria o formación técnica. Entonces también se tienen estudiantes sordos ahí. Ahora, en educación superior, la innovación es que la universidad pública, la Universidad Amazónica de Pando, ha recibido estudiantes sordos, tiene en sus aulas y ha contratado, ¿no? Ha contratado el intérprete necesario para que haga el acompañamiento, ¿no? A la par de la capacitación a los docentes y al entorno, ¿no? Eso en relación a discapacidad auditiva. Estamos avanzando lento, pero estamos avanzando. También ya en los noticieros, qué sé yo, ya se ve el intérprete de LSB. En relación a discapacidad visual, la estadística es bajita. No tenemos muchos estudiantes con discapacidad visual, la mayoría ya son adultos, ¿no? Entonces, ellos están en el centro, ellos siguen recibiendo sus terapias, estamos hablando de una formación técnica ya en ellos, ¿no? Muchos también han accedido a la universidad y la universidad de alguna manera, los docentes están haciendo, ¿no?, las adaptaciones curriculares de accesibilidad en los medios de comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? En las unidades educativas también hacen el mismo trabajo que nosotros, haciendo el acompañamiento al maestro, la orientación al maestro, y a diferencia de nosotros que solo orientamos, indicamos, los de visual elaboran materiales, ¿no? Les hacen la elaboración de los materiales de manera que el maestro pueda desarrollar el tema adecuadamente al estudiante con discapacidad visual. Eso sería en relación auditiva y a visual. Físico-motora, vamos con accesibilidad básicamente, ¿no? ¿Y en el caso de intelectual, maestra? En el caso de intelectual, solamente es la maestra de aula, el padre de familia, nosotros, el psicólogo, es un equipo triádico, la trabajadora social que muchas veces orienta a la familia, ¿no?, sobre sus derechos, sus obligaciones, ¿no?, cómo debe ser. Eso es en discapacidad intelectual, que el porcentaje y la estadística es la más alta también, ¿no? No solo en Pando, en todo Bolivia. Y eso también nos sucede a nosotros. Y una población que cada vez más está velando por su derecho a estar en la escuela es la población con autismo y que Exacto. también tiene situaciones pues complejas, ¿no? Por la misma característica de esa condición de vida. ¿Cómo lo han venido abordando ustedes para dar respuesta a la población con autismo, maestro? Bueno, como les digo, salió el lineamiento y ahí está un poco la orientación, ¿no?, en el documento. Los talleres de capacitación, de sensibilización a los maestros, la organización de los padres en una asociación, ¿no?, de padres de niños autistas, que también ha ido fortaleciéndose en el tratamiento a sus hijos, en las necesidades y cómo trabajar con ellos, ¿no? Esa es la manera que estamos abordando. En Cobija B también tenemos niños autistas que están en aula en la modalidad directa compartiendo con niños con discapacidad intelectual, pero el aula no tiene más de 6 o 7 niños, entonces es posible la atención, ¿no? Es posible la atención diferenciada, digamos. Ok, muchas gracias. Y mire, por aquí hay una pregunta. Así Nos es. hace Leticia, ¿cómo se impulsa el área laboral en la discapacidad intelectual? Ya desde el 2023, el Ministerio de Educación ha ido orientando trabajo,
la formación, el trabajo, el fortalecer la formación técnica laboral en los centros de educación especial para personas con discapacidad intelectual y discapacidad múltiple, ¿no? Se tiene el documento, se tiene el reglamento, nos está faltando unificar diseños curriculares, pero ya los centros de educación especial están trabajando de hace mucho tiempo, ¿no? Trabajan con panadería, se trabaja, Cobija B, por ejemplo, tiene tres niveles de formación técnica laboral, ¿no? Está la gastronomía, está lo que es metal mecánica y corte y confección, ¿no? Tenemos esos tres talleres y se orienta la formación a lo que es asistente, técnico medio y técnico superior, ¿no? Más o menos formándolos hasta la edad de los 25 años, ¿no? A ellos. Y o caso contrario, también si el estudiante lo vemos que está fortificado, trabajado en sus habilidades, destrezas, en su potencialidad, qué sé yo, pasa a la formación técnica en educación alternativa, ¿no? Y asiste al Cobija B, pero también asiste a centros de formación técnicos alternativos, ¿no? Para hacer esta formación laboral. Es uno de los objetivos que se ha fijado desde el 24, fortalecer esta área, no solamente en educación especial, sino también en educación, su sistema de educación regular con el bachillerato técnico humanístico. ¿No? Entonces ustedes prácticamente se encargan como de todos estos espacios, maestra, desde Así es. Cobija B, por ejemplo. Desde Cobija B tenemos el grupo especial, o sea, tenemos distintos niveles, ¿no? Desde atención temprana, tenemos el nivel de independencia personal, lo que equivale a una educación primaria, educación personal social, lo que equivale a un nivel secundario, que es la preformación ya para una formación técnica, ¿no? Entonces, terminan formación social, pasan a formación técnica. Y existen estos estudiantes con discapacidad que a veces no logran superar la independencia personal social. Entonces ellos pasan a un programa de transición a la vida adulta, ¿no? Que es un programa básico de fortalecer, de mantener sus condiciones, porque ya muchos de ellos están, en vez de ir adelante, ya están por la edad en procesos regresivos, ¿no? Entonces, pero se da esto en coordinación con la familia, ¿no? Ahora, el otro grupo para graves, muy graves, el de formación en casa. Maestra, tengo aquí una duda porque como nos platica la forma de poder atender la discapacidad para ojos de otros lugares, ¿no? Hablando de una inclusión como muy radical, esto pudiera verse, ¿no? Esta forma de intervención como, pues aquí, por ejemplo, los centros de atención múltiple se han catalogado, ¿no? Por diversos sectores como segregadores, ¿no? Ahí me parece que hay un tema bastante complicado porque al final la respuesta educativa de esa manera a veces no es suficiente para las necesidades de ellos, ¿no? Pero cómo, o no existe como esa mirada política, poder integrar a todos en las aulas allá en Bolivia, y entonces que estos centros como en el que usted trabaja, pudieran ser parte de la escuela regular. No sé si ha habido esas discusiones o no existen como esas críticas a esa forma, maestra. Porque aquí si lo viéramos desde México, entonces aquí varios dijeran, híjole, pues están segregando, se está atendiendo, pero la realidad es que también se atienden el derecho de cada persona de acuerdo a su condición. Eh, ¿Cómo mira usted esto que le estoy planteando, maestra? Justamente a un inicio yo te decía, ¿no? Que hay muchos padres que dicen, no, yo lo llevo a mi hijo a educación regular, no me importa el grado de discapacidad que tenga, y ahí lo dejan, ¿no? Y ahí se queda, y ahí se tiene que estar, y ahí tiene que terminar, y tiene que salir bachiller. Yo no lo voy a llevar a Cobija B, ¿no?
Entonces es por eso, y la verdad que el enfoque inclusivo que se tiene desde nuestra Constitución Política del Estado, la ley educativa, las leyes contra el racismo, la discriminación, el Código Niño, Niña, Adolescente, fortalece ese derecho, ¿no? De que el estudiante debe estar con sus pares, debe estar dentro de lo que es el grupo social, ¿no? Es verdad. Cuesta todavía entender esta realidad porque nos falta caminar mucho y nos falta que el Estado cumpla con lo que realmente ofreció, porque las políticas, el papel lo aguanta todo, ¿verdad? El papel dice muy bien, la inclusión, todos los estudiantes en educación regular, pero no fortalece con la infraestructura, con el equipamiento, con los recursos humanos necesarios. Ahora que estamos con la atención a autismo, estamos hablando de un maestro sombra. ¿Quién lo paga el maestro sombra? ¿No es cierto? Entonces, es el Estado el que un poco está incumpliendo esta realidad. Los que estamos de base trabajando ponemos el mayor interés, el mayor compromiso, porque entendemos la realidad de los padres, entendemos la realidad y las necesidades de nuestros estudiantes, de los estudiantes, de la mayoría de ellos, ¿no? Y debo recalcar que aquí en Pando los estudiantes con discapacidad son bastante autónomos, a diferencia de otros departamentos. Será porque era una ciudad pequeña, ellos podían movilizarse sin ningún riesgo, situación que está cambiando hoy en día, pero ellos son bastante autónomos, entonces los padres un poco que se desligan de ellos y ponen mayor interés en los otros hijos. Hay también los padres que creen que el Cobija es una guardería. Existen, tenemos también estos padres, ¿no? O sea, tenemos los dos lados, padres que quieren educación regular, que salga bachiller allá, y los padres que quieren que eternamente se queden en Cobija B, porque ahí tienen todo, ¿no? Entonces, tenemos las críticas de que no los atendemos bien, es que de verdad la demanda es alta. Procuramos de responder a todos, ¿no? Nuestro psicólogo ya anda en crisis mental porque atender directa, indirecta, dificultades es complicado, pero ahí le vamos poniendo el hombro. Pero digo, el Estado debe valorar los recursos humanos que tienen en los centros de educación especial, que realmente son maestros para los cuales me quito el sombrero, bien comprometidos. Y en educación regular lo propio, ¿no? Será ese trabajo que hemos ido haciendo de sensibilización, de orientación, de acompañamiento que hace que se demande y que nos escuchen, que nos acepten, que nos valoren y que a veces también nos critiquen, ¿no? Porque si no habría crítica, no habría crecimiento personal, ¿no? Entonces tenemos todo. Es verdad, podríamos decir, hablamos de exclusión más que de discriminación porque no damos la cobertura a todos, ¿no? Ese es el detalle. Más o menos, ¿cuál es la población que ustedes atienden, maestra? Cobija B tiene alrededor de 300 estudiantes. Wow. En modalidad Las directa modalidades. estamos hablando de unos 120 más o menos en directo y el otro restante es en modalidad indirecta, ¿no? Sí, pero aún No se así es olvide que bastante. es bastante. Modalidad indirecta somos apenas 5 profesionales, más Wow. digamos, el equipo multidisciplinario Sí, básico que tenemos, ¿no? y esto que usted comparte, porque si por un lado la misma normativa que ustedes tienen para que se garantice que los alumnos estén con sus grupos, ¿no? De pertenencia, se pueda trabajar, pues lo difícil es que entonces no hay el personal suficiente para realmente dar esa respuesta educativa. Yo digo que o sea, la ventaja que tiene la norma, pero la desventaja que está en la realidad, porque no se puede cubrir por la falta de personal. Justamente ahí viene el proceso de formación, autoformación del maestro, ¿no? Nosotros decimos, ¿no? ¿Dónde no hay un maestro? En la punta del cerro hay un maestro, ¿no es cierto? En el rincón más
lejano hay un maestro y un maestro del subsistema de educación regular, y es ahí donde se enfoca, ¿no? Tenemos un programa de formación complementaria que es UNEFCO, también dependiente del ministerio, que establece cursos cortos, ¿no? De formación, como lo he dicho, complementaria en diversos temas de acuerdo a la demanda. Y es que aquí el maestro anda siempre buscando eso, ¿no? Autoperfeccionar su conocimiento, su práctica, ¿no? Entonces, no queda de otra, estamos igual que salud, salud igual está deficitaria, pero le vamos poniendo el hombro para salir porque la población necesita, la población existe, ¿no? Con la creación de los 12 centros que tenemos ahora, por ejemplo, en todo lo que es Pando, se ha visto, ¿no? La demanda de estudiantes con discapacidad que estaban mimetizados o quizás nunca asistieron a educación regular, pero ahora se está viendo, ¿no? Y la estadística, en vez de disminuir, está aumentando, cosa que no debería ser. Sin embargo, vamos ahí, yo creo que, no sé, estamos a la espera de que este nuevo cambio de gobierno pueda fortalecer ese trabajo que está orientado, está muy bien orientado. La ley también nos faculta, se va a hacer algunas revisiones, dicen nuestras autoridades eh, educativas, se va a hacer una revisión a la ley, se va a fortalecer, tiene muchos vacíos, es verdad, pero el enfoque inclusivo es importante para la atención a la diversidad cultural que tenemos en Bolivia, la diversidad, ¿no? De costumbres, de zona geográfica, etcétera, etcétera. Sí, los retos son grandes, maestra. Entonces, que tienen Así también es. ustedes por la migración, la misma, pues, comunidad de pueblos originarios que también usted nos refiere. Le sumamos, pues, esa diversidad también, pues, social que existe con relación seguramente también hay situaciones de pobreza que viven las Así familias, es. ¿no? La parte de la discapacidad, que también, si bien es cierto, es creo lo prioritario para ustedes, pero ¿cómo dan respuesta a esas otras vulnerabilidades, ¿no? Esos otros grupos vulnerados. A ver, también a partir de la carnetización, los estudiantes que tienen un grado de discapacidad superior al 60%, de un grado de dependencia alta con discapacidad grave, ellos reciben un bono, ¿no? Que de alguna manera ayuda, ¿sí? Es un bono mensual que les da el municipio, ¿no? Y tienen servicios gratuitos algunos servicios gratuitos en salud, por ejemplo, ¿no? También tienen acceso, digamos, al ingreso a espectáculos públicos, a situaciones en las que no deben cancelar, a un pasaje al 50%, ¿no? Reducido. Entonces les da algunos beneficios, ¿no? Esta carnetización, pero siempre y cuando tenga el grado de discapacidad dependiente, ¿no? Grave. Los que tienen discapacidad leve, pues solamente son estadísticas, ellos no reciben bono, pero eso les acredita también para estar en el subsistema de educación regular, ¿no? Entonces, los directores, por ejemplo, cuando van a inscribir, si se dan cuenta que el estudiante tiene algún tipo de discapacidad, lo primero que piden es el carnet, ¿no? Para ver el grado y poder registrarlos también. Lo que sucede es que muchos papás se callan, no lo llevan al niño y los inscriben directamente y después se viene con las consecuencias, ¿no? Entonces, Y, y- tenemos estas cosas. claro, y en el caso del uso del recurso que tiene beneficio estas poblaciones cuando se demuestra, ¿no? Esa condición. ¿Hay un seguimiento para un uso efectivo del recurso o, No, o ahí no, o se pierde? no, o sea, se entrega al estudiante o a la familia, ¿no? Ahora, dentro de la ley también se protege, digamos, al papá, a la mamá de ese estudiante con discapacidad para su inamovilidad laboral, por ejemplo, ¿no? De manera que se garantice, pues, un poco.
la subsistencia económica, ¿no? De la familia de la persona con discapacidad, ¿no? Tenemos eso también, pero no hay un seguimiento de saber cómo es qué hacen con el recurso. Ahora, hay disparidad también, ¿no? Porque, por ejemplo, en discapacidad visual, la persona con discapacidad visual, con ceguera total, pues recibe un monto mayor, ¿no? Está recibiendo creo que alrededor de 5,000 o 6,000 bolivianos al año. Entonces hay esas diferencias también, ¿no? Y obviamente el sistema de calificación también tiene sus observaciones, ¿no? Todo es un proceso y todo depende de que tengamos profesionales, ¿no? En el área, la Ok. formación. Ay, muchas gracias. Muy interesante lo que hoy nos comparte maestra Margot. Y mire, para ir cerrando un poquito, porque mire, ya casi llegamos a la hora tan rápido, pero Así es. mire, hay una pregunta de la maestra Los Marina Payán. Un saludo, maestra. eh, y nos preguntan por aquí. Bueno, felicitan a la actividad que hoy se está llevando a cabo y también el reconocimiento de la participación de usted, maestra. Pero mire, hay una pregunta específica. ¿Le gustaría saber a la maestra Marina eh, si se considera la población atendida y personas con doble excepcionalidad? ¿Cómo se hace este trabajo? Porque usted también nos hacía referencia y aprovechamos para hablar de las aptitudes sobresalientes. ¿Cómo ustedes las Así trabajan? es. El programa de talento extraordinario, ¿no es cierto? Tenemos las personas con doble excepcionalidad, igual, ¿no? Bueno, el seguimiento, el acompañamiento es más directo con la maestra que yo hago. Las orientaciones en función al diagnóstico del profesional psicólogo y neuropediatra, ¿no es cierto? En las orientaciones, las recomendaciones, la orientación a la maestra y en función a las altas capacidades trabajamos con actividades, con tutorías extracurriculares, ¿no? Porque estos niños, en dependencia de la potencialidad del área o potencial que tengan, por ejemplo, si les gusta la robótica, pues de proporcionarles las clases de robótica. Si les gusta el manejo de instrumentos musicales, pues con tutorías extracurriculares, ¿no? O sea, dados por, ya sea en turno alterno, con otros especialistas, en convenios con otras instituciones especializadas en estas áreas, de que estos estudiantes vayan a fortalecer esas sus potencialidades, ¿no? También digamos que necesitan el apoyo escolarizado, entonces mi persona forma grupos, ¿no? De acuerdo a nivel para trabajar lo que son técnicas de estudio, para trabajar lo que son valores, para trabajar el aspecto emocional, conductual en estos niños, ¿no? Entonces, no tengo muchos casos. Ahorita, con doble excepcionalidad, tengo 3 casos, nada más, ¿no? Ya con diagnóstico certificado, ¿no? Uno es que tiene el TDAH y tiene la alta capacidad. Otro es que tiene discapacidad físico-motora y tiene la alta capacidad, ¿no? Entonces, vamos también trabajando y atendiéndolos de acuerdo a sus requerimientos, ¿no? Con las maestras, con los padres, si necesitan las tutorías extracurriculares o las tutorías en modalidad directa, ¿no? Eso es lo que vamos haciendo. Maestra Y Margot, bueno, desde el no, ministerio adelante, adelante. hay eventos, hay encuentros, ¿no? Cada año tenemos un encuentro para descubrir nuevos talentos, como decimos, ¿no? No, bastante rico lo que hoy nos comparte, maestra. De verdad que mire, ya se nos fue la hora Así y es. con todo esto que usted nos hace referencia. Y bueno, la idea es que voy a tratar de ir retomando esas charlas, ¿no? Con algunos otros colegas con los que iniciamos hace casi 4 años, porque sí, se fue ¿Verdad? todavía en pandemia, nos tocó estos diálogos con usted y con los equipos que fuimos ahí abordando. Por aquí incluso invitamos a algunos para ir compartiendo de manera simultánea las experiencias, no sé si recuerde, maestra. Y pues,
Pues yo creo que vamos a retomarlo, maestra Margot, con alguna, a lo mejor ya nos enfocaríamos en alguna, a lo mejor que nos pueda compartir algunas de las acciones específicas para alguna discapacidad. Hoy la idea era como hacer esa generalidad de cómo venimos avanzando, cómo venimos trabajando, qué se va haciendo en estos países de Latinoamérica con relación a la atención a la discapacidad, que hoy me llevo muchas reflexiones también, ¿no? Y ojalá los colegas que nos ven, pues también se lleven todos estos elementos que al final, pues nos ayudan a seguir compartiendo. Y maestra, que me gustaría preguntarle de manera personal, ¿qué ha representado este espacio para usted, para la comunidad que seguramente también comparte, ¿no? Lo que hacemos en educación especial hoy. Eh, Realmente ha sido bien enriquecedor, maestro, porque hemos podido comparar, digamos, un poco el trabajo que hacemos en Bolivia con lo que se realiza, ¿no? En su país, a través de las distintas experiencias, el conocer el enfoque que tienen distintos profesionales que usted ha ido presentando, realmente bien interesante. La última charla de la comunicación aumentativa me encantó, ¿no? Todo el enfoque que ha ido usted haciendo, realmente nosotros estamos permanentemente, como le digo, somos ávidos de la autoformación y nosotros siempre andamos compartiendo, ¿no? Los enlaces de manera que podamos fortalecernos y enriquecer nuestra propia práctica, ¿no? A través de otras experiencias. y Agradecida por esa situación, maestro. no, al contrario, maestra, también yo he venido aprendiendo mucho de lo que cada invitado, cada invitada comparten. Y me da mucho gusto volver a contactarla y poder tener este diálogo. Y pues bueno, yo creo que por hoy iremos cerrando, ¿no? También para que usted descanse. Y no sé, quisiera compartir algo como una reflexión de hoy, de final de esta charla, pero bueno, vamos a seguirla en otro momento, nos organizamos para hablar de algo más específico, ¿no? Y hoy realmente fue bastante enriquecedor el volver a retomar cómo Bolivia, cómo desde usted en el departamento que se encuentra, se viene trabajando la atención a la discapacidad y también a esa diversidad en estos procesos de inclusión. ¿Con qué le gustaría cerrar, maestra? Simplemente con el agradecimiento a los maestros que ponen el corazón para trabajar con los niños con discapacidad, que ponen el compromiso, que ponen el alma para llevar adelante la educación inclusiva, porque esto es un cambio de actitud que nos enriquece, ¿no? Como personas, como sociedad, y desde el enfoque de educación nos fortalece porque estamos trabajando con seres humanos que tienen todos los mismos derechos que todos y el tener logros con ellos realmente es tan gratificante, es tan hermoso conseguir algo positivo que pues es eso, no necesitamos reconocimientos, no necesitamos certificados, no necesitamos plata. A veces una sonrisa no es suficiente cuando logramos algo, ¿no? Entonces, agradecer a todas las personas, felicitar a todas las personas que se dedican con el corazón a la atención a las personas con discapacidad, ¿no? Y llevan adelante estos procesos inclusivos. Simplemente eso, maestro. No, pues muchas gracias, maestra Margot. Ha sido de veras un gran gusto volver a retomar este diálogo con usted y verá que no lo vamos a perder, vamos a aprovechar sus experiencias ya de manera específica con con temáticas que nos puede usted compartir acá a la comunidad de educación especial hoy, pero además a la comunidad que nos sigue hoy, ahí tan solo veía que estuvo alguien conectado de Cuba, ¿no? De aquí de México, de varios lugares, seguramente también de Bolivia, estuvieron siguiéndola Así porque me mandaron saludos muy afectuosos, entonces seguramente también desde Bolivia nos estuvieron hoy acompañando. Y bueno, esto se replica, esa es una ventaja que tiene este espacio que aun cuando no tenemos, logramos tener más de 45 personas cuando nuestro horario es un poquito más tarde. Ah, mire, también desde otro estado que es Reynosa, Tamaulipas, nos es. están acompañando Un aquí en saludo México. cordial a todos.
Sí, de Estado de México, tenemos 33 estados en la República Wow. Mexicana y pues estuvieron de a varios de ellos también, además de Cuba y Bolivia, seguro más de otros lugares nos acompañan y seguirán la charla de manera alterna, ¿no? Al tiempo, y también lo subimos en el canal de YouTube. Y pues bueno, maestra, voy a despedir la transmisión, no se desconecte, ahorita comentamos Ya, al final. Cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Y bueno, pues hoy desde Bolivia nos comparten experiencias de educación especial y la atención a la discapacidad. Cuídense mucho, descansen y nos vemos la siguiente semana. Es episodio 231 charlas, doctora, maestra. wow. 231. Récord. Vamos. Es un récord. Sí, y vamos por más, vamos por más. Descansen y cierro la transmisión. Cuídense mucho. Maestra Margot, no se desconecte. Muchas gracias. Buenas noches a todos.